Soy Cristina Oliete, gerente del Mercado Central de Valencia. Se ubica en pleno centro de la ciudad de Valencia. Históricamente todos los mercados, todos los vendedores de los mercados ambulantes venían a vender sus productos al centro de la ciudad. Tras muchos años los vendedores consiguieron que se construyera un gran edificio. En el año 1928 se inaugura este mercado, después de 17 años casi de obras. En el año 16 celebramos los 100 años de la primera piedra. En el año 28 cumplirá los 100 años desde que abrieron los vendedores al público. Y hay que destacar cómo celebraron ellos su primer día de puertas abiertas. Lo celebraron con una gran comida a los más necesitados y luego ya, unos meses después, abrieron sus puertas al público para todos los ciudadanos de Valencia. La última remodelación del Mercado Central fue la zona de pescadería, de eso hace en torno a unos 10-12 años. Anteriormente a la reforma de pescadería hubo una reforma integral de todo lo que es el edificio. No solamente su cúpula, los tejados y las infraestructuras, sino también lo que son las paradas. Se suministraron aguas, la luz a todas las paradas, que hasta entonces habían unas 4 fuentes donde se suministraban todos los vendedores. Actualmente en el Mercado Central de Valencia contamos con cerca de 270 paradas, de las cuales principalmente son fruta y verdura. Aquí tenemos la huerta valenciana, son muchos productos de kilómetro cero. Luego tenemos la zona de pescado, donde están ubicadas todos los puestos de venta de pescadería. Luego tenemos en todo el área perimetral del mercado están las carnicerías, y lo que es en el centro nos encontramos también charcuterías, encurtidos. También tenemos todo lo que es una novedad que los últimos años está surgiendo, que es todo lo que es producto internacional. También tenemos lo que es el área perimetral del mercado, donde tenemos puestos exteriores y principalmente también donde se pueden comprar también todo lo que son los utensilios de la cocina valenciana. La Asociación de Vendedores del Mercado Central gestiona este mercado desde hace más de 30 años. Desde entonces los vendedores son los que gestionan este mercado, gestionan la limpieza, la seguridad, la desinfección, todo lo que es el tema de publicidad, la página web, servicio a domicilio, todas estas cosas que están gestionando por los vendedores. Cada 4 años hay una asamblea que elige la junta directiva y sale un presidente, que es quien toma las decisiones. Mi nombre es Merche Puchades, soy presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado de Valencia. Gracias al trabajo de los diferentes presidentes y juntas directivas durante estos 30 años, el Mercado Central ha conseguido evolucionar y estar en el momento donde estamos ahora, donde a través de nuestra gestión ofrecemos diferentes servicios tanto a los clientes como a los vendedores. El Mercado Central, a través de la Asociación de Vendedores, presta diferentes servicios tanto a los vendedores como a los clientes. Nosotros tenemos un servicio de consigna frigorífica, que lo que se hace es poder guardar la compra que se realiza por la mañana hasta las 9 de la noche. Por otra parte, tenemos un servicio de entrega a domicilio. Los vendedores pueden entregar a sus clientes en sus propias casas, independientemente de cómo hagan la compra, si la hacen por web, la hacen presencial o lo hacen por teléfono. Tenemos una sala de lactancia, la primera sala de lactancia que hay en el centro de la ciudad, donde también podemos responder a esas madres que vienen, madres y padres, porque también hay padres que le dan papilla, le dan el biberón, pero no solamente es dar el pecho, y entonces esa sala de lactancia está a disposición de todos nuestros clientes. Tenemos el servicio de información al cliente, donde nosotros estamos constantemente prestando y asesorando al cliente, dándoles de alta de servicio a domicilio, la venta de merchandising y los libros que hemos editado del mercado. Informamos sobre los diferentes servicios que tiene el mercado, incluso cogemos lo que son las altas de clientes nuevos. Nosotros tenemos una oferta comercial tan amplia que no solamente productos de alimentación, de cualquier tipo de alimentación, sino por ejemplo también cualquier complemento que se utiliza para cocinar o los servicios que se prestan dentro del mercado. Yo creo que es lo que más valoran los clientes. Las últimas campañas que hemos realizado desde el Mercado Central es un poco incentivar a seguir comprando en el mercado, aunque te hayas tenido que quedar en casa. A nosotros nos encanta la venta presencial, queremos que el cliente venga, pero sí que hay unas circunstancias que han hecho que el cliente ahora no pueda venir. Entonces las últimas campañas, un poco para sustituir esa venta que no se puede hacer presencial, han sido orientadas más a te llevamos la compra a casa, te llevamos el sabor a casa. Siempre y cuando manteniendo esos valores que tiene el Mercado Central de salud, frescura, productos sanos, todas estas cosas.
Los medios que hemos utilizado principalmente es la cartelería aquí en el Mercado Central, como podéis ver. Hemos utilizado también todo lo que es las redes sociales. En este momento somos uno de los mercados con mayor visibilidad en redes sociales. Estamos hablando pues casi de 70.000 seguidores en todas las redes sociales. Estamos hablando de pues casi 1 millón de interacciones al año. Y entonces eso a nosotros nos permite muchísima visibilidad a través de las redes.